Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, mañana sábado es un día importante porque se está conmemorando el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Millones de niños de todo el mundo se dedican a algún tipo de trabajo peligroso o, sin embargo, simplemente son explotados. Vamos a conversar con la doctora Alina Torrero. Ella es antropóloga social. ¿Qué le parece, por lo menos, la conmemoración de la fecha? ¿Qué informes tienen ustedes sobre el tema del trabajo infantil en Panamá? Doctora Torrero, adelante. Bueno, buenos días. Lo que yo sí tendría que decirle que como antropóloga y más bien en un trabajo como consultora, he trabajado más o menos como unos 8 años en el tema, pero no me dedico a él como eje de mi profesión. Lo que sí puedo decirle es que el trabajo infantil como concepto, si bien tuvo una profusión en la discusión del contenido del mismo concepto por parte de la OIT en Panamá, del Ministerio de Trabajo, de la CENIAF y sindicatos, academia y la empresa privada, sigue siendo todavía un concepto que genera diferentes sentidos y diferentes posiciones. Lo que sí es real es que las infancias y las adolescencias en Panamá siguen estando desprotegidas y el trabajo infantil no es la excepción, es uno de esos elementos. Y yo creo que más que por una fecha en especial, lo que sí es que pone en vigencia una situación que no se ha concluido y que sigue siendo una tarea pendiente del Estado panameño con las infancias y las adolescencias. Doctora Alina Torrero, su experiencia, las investigaciones que se han hecho, por lo menos el trabajo infantil en Panamá, mayormente, ¿en qué tiempo o a qué se dedican los niños que desarrollan el trabajo infantil? Bueno, depende muchísimo del área en que se vaya a trabajar. No es lo mismo a lo que se dedican los niños y niñas en las zonas cafetaleras, en Chiriquí, por ejemplo, no es lo mismo a lo que se dedican en las zonas de Veraguas, en provincias como Los Santos o Herrera, no es lo mismo en Colón, no es lo mismo en Panamá Este y en la ciudad de Panamá, por decir algo. Depende muchísimo de dónde pueden insertarse con cierta facilidad y es algo que está a lo largo de todo el país. No es como muchas veces se piensa que el trabajo infantil es algo relativo a las poblaciones indígenas. Lo que sí habría que tener muy claro es que el trabajo infantil está directamente ligado a la condición que genera la violencia de la pobreza. El trabajo infantil nosotros no lo vamos a encontrar en las clases medias ni en las clases altas. No lo vamos a encontrar. En el trabajo infantil, en los sectores pobres y en extrema pobreza, sea del grupo cultural que sea, está respondiendo a una necesidad de sobrevivencia, donde toda la mano de obra infantil, adolescente, adulta mayor, es necesaria para la sobrevivencia. Es que ese punto es importante porque lamentablemente los niños trabajan para sostener a su familia, ¿no? Lo malo, doctora, es que muchas veces deberían estar en la escuela, ¿no? Sí, sí, deberían estar en las escuelas, deberían estar sanos, deberían tener una vivienda digna y deberían tener unas personas mayores a cargo de su cuidado que cuenten con la suficiente tranquilidad, paz y seguridad de un trabajo digno y de ingresos dignos para que puedan
crear ese espacio nutricio para la reproducción de los hijos. Creo que una de las cosas más claras que habría que tener de la violencia, de la pobreza, para generar estas condiciones, es que a los papás, a las mamás o a los abuelos o a las personas adultas a cargo de las infancias y adolescencias pobres y en extrema pobreza, no ven con agrado que sus hijos repitan el mismo ciclo que ellos han vivido. Por ejemplo, mi experiencia en el trabajo infantil doméstico, específicamente para las niñas, en Ciudad de Panamá, como en muchas de las áreas urbanas en Ciudad de Panamá, hasta hace muy poco se veía como algo usual que la gente urbana que tenía una raigambre en el interior le dijera a sus familiares, oye, consígueme una empleada allá. Era lo usual, lo común. Aquí era muy común ver en todas las clases sociales, ver niñas de 12 años, a veces hasta de menor edad, trabajando en las casas, cuidando a otros niños en igual edad, trabajando las 24 horas con la excusa muchas veces de que ni siquiera recibían un salario, sino que eran con la excusa de ayudarlas para que ellas estudiaran. Exacto. Muchas de esas cosas caen en situaciones tan terribles que pudimos detectar, que habían niñas que venían de su casa y pasaban hasta un año antes de regresar a sus familias. Hace mucho tiempo no teníamos acceso a celular. No había manera de que los papás o los hermanos supieran cómo estaban estas niñas. Yo recuerdo que en el 2005 más o menos, o 2008 por allí, en un trabajo que se hizo en Veraguas, se pudo detectar que había una red que se dedicaba a conseguir niñas en Cañazas y en La Mesa, en Veraguas, para traer a niñas a trabajar como empleadas domésticas Como acá. si fuera una agencia de empleo. Sí, pero eran niñas. Exacto. Y los papás y las mamás, que muchas de ellas también habían sido empleadas domésticas, dada la condición de precariedad que hay en Cañazas y en La Mesa, bueno, las adscribían ahí y en esa agencia de empleo se les pagaba, se les daba algo de dinero a los papás y no que iban a estar seguras, etcétera, etcétera. Claro. Pero les daban un teléfono y después no contestaban en los teléfonos, no sabían de sus niñas y afortunadamente el ministro en ese momento, ministro de Trabajo, puso atención a la denuncia y se desmanteló esta supuesta agencia. Qué barbaridad. Sin embargo, varias de las mamás de estas niñas decían, señora Lina, yo no quiero que mis hijas, que mi hija vuelva a una situación como esta, pero usted me puede decir cómo yo voy a sostener a mi hija. Exacto. O niñas que decían, señora Lina, yo quiero seguir la escuela, pero mis papás no pueden pagármela. Y aquí donde vivo no hay escuela más allá del 6º grado. ¿Dónde está el problema? Que muchas veces la gente al hablar del trabajo infantil no conoce estos escenarios e inmediatamente hay un reenvío de culpa hacia los papás. La culpa, si hablamos en ese nivel, ¿sobre quién recae? Si los papás también viven una situación donde no pueden más. Exacto. Entonces yo creo que hay una responsabilidad de crear las condiciones y de que al fin en Panamá se crea una ley que se ejecute de protección de las infancias y de las adolescencias, porque de nada sirve que hayan convenios con OIT, donde hayan iniciativas para la erradicación del trabajo infantil, si no hay una norma que protege esas infancias y si no hay algo establecido para que la gente pobre y en extrema pobreza cuente con un trabajo digno que les permita ese espacio nutricio.
para la reproducción de las infancias en todo sentido. Bueno, muy interesante. Muchas gracias entonces a la doctora Alina Terrero, ella es antropóloga social, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, doctora. Muy amable. A usted.